En este primer vídeo de problemas de gravitación vamos a ver una serie de problemas que tienen que ver ante todo con órbitas circulares, fuerza y aceleración gravitatoria y conservación de la energía. Vamos a dejar para un vídeo siguiente todo lo que tiene que ver con conservación del movimiento del momento angular, campo y potencial gravitatorio y algunos detalles más. Bien, vamos allá. En el primer problema nos dice que determinemos la masa de un planeta sabiendo que tiene un satélite, que va a ser la masa pequeña, esta va a ser la masa grande, evidentemente, en torno a la que orbita el satélite de 150 kilos, y describe una órbita circular con un periodo de 30 minutos y nos dan también la velocidad orbital de 2,3 por 10 a la 4 metros por segundo. Y, por tanto, resumiendo, en este apartado A, la masa del satélite es de 150 kilos. El periodo lo vamos a pasar a segundos, multiplicando por 60, nos quedan 1800 segundos. La velocidad orbital también nos la dan, es 2,3 por 10 a la 4. Y tenemos también como dato la constante de la gravitación universal, la constante de Newton, 6,67 por 10 a la menos 11 Newton por metro cuadrado partido de kilo cuadrado. Y la incógnita es la masa del planeta. Es un problema de órbitas circulares. Por tanto, en un problema de órbitas circulares, ¿qué fórmulas puede haber? Pues puede haber la que nos da la velocidad orbital en términos de la masa del planeta, la que nos da la velocidad orbital en términos del periodo, o la tercera ley de Kepler, que junta ambas leyes. Con estas tres fórmulas debemos ver cómo podemos sacar la masa. Claramente, si quisiéramos intentar usar la primera, nos falta algo, que es el radio de la órbita. En la segunda no sale la masa, pero con ella vamos a poder sacar el radio de la órbita porque tenemos tanto la velocidad orbital como el periodo. Podríamos intentar ver si es posible actuar directamente con la tercera ley de Kepler, pero tampoco es posible porque no sabemos el radio de la órbita. Por tanto, está claro que vamos a sacar con esta segunda fórmula el radio de la órbita y sustituiremos o en la primera ecuación o en la tercera. Bien, tenemos, si la velocidad es 2πr partido por el periodo, no, realmente el periodo no es el que queremos, el radio de la órbita, ¿qué va a ser? Va a ser la velocidad orbital por el periodo partido por 2π. ¿Y esto a qué es igual? Pues esto es igual a 2,3 por 10 a la 4 multiplicado por 1800 partido por 2π. El resultado es de 6,589 por 10 a la 6 metros. O sea, es decir, son unos 6500 kilómetros. Bueno, pues tiene más o menos sentido como radio de una órbita de un satélite. Y ahora cogemos, por ejemplo, esta ecuación. V es igual a la raíz de G por M partido por R. En un primer paso elevamos al cuadrado y despejamos lo que nos interesa, que es la masa. Y una vez hecho esto, ya lo que nos queda sí que es sustituir los datos, los tenemos todos, tanto la velocidad orbital como el radio de la órbita, que lo hemos encontrado anteriormente, como la constante de Newton. Y esto nos da una masa de 5,226 por 10 a la 25 kilos. Es evidentemente una masa enorme, pero es una masa típica de un planeta, por ejemplo, del sistema solar. Bien, en el segundo
nos dicen que cuál es la energía total de dicho satélite. O sea, cuando nos hablan de energía total se refiere a la energía mecánica. Y aquí acordémonos que hay un atajo, no hace falta calcular la cinética y la potencial por separado porque se trata de una órbita circular. Y en una órbita circular, y solo en ellas, podemos decir que la energía mecánica es igual a la mitad de la energía potencial, o sea, igual a menos g por el producto de las masas partido por 2 veces la distancia entre ellas. Y simplemente es cuestión ahora de sustituir datos, no tiene más, no hay que pensar nada extraño. Conocemos las dos masas, el radio de la órbita finalmente, y el resultado para esto es de menos 3,967 por 10 elevado a 10 julios. Es un resultado negativo, como cabe esperar, muy grande, porque se trata de la energía potencial de un satélite, o sea, hay que decir que está en órbita, tiene que tener mucha energía para no caer en el campo gravitatorio de la Tierra, y es negativo porque se trata de una órbita cerrada. Bien, esto es todo por el primer problema. Vamos allá con el segundo. En el segundo nos dicen que tenemos un planeta que tiene un radio. Vamos a usar la misma terminología que están usando. Aquí vamos a tener que seleccionar. Ajá. Este planeta que se llama Cibeles vamos a poner aquí, está orbitando en torno a una estrella que después nos van a decir que se llama Haya. Lo vamos a poner así. Y el radio del planeta, no confundir con el radio de la órbita, es de 8,5 por 10 a la 3 kilómetros, o sea, de 8,5 por 10 a la 6 metros. El radio de la órbita nos lo dan después. Aquí lo ponen con una R mayúscula. Nosotros, para ser consistente con nuestras ecuaciones, lo ponemos con una R minúscula. Es mucho mayor que el radio del planeta, 1,8 por 10 a la 8, esto es R. Kilómetros, o sea, 1,8 por 10 a la 11 metros. Y nos dicen que en dicho planeta, este es, vamos a suponer que es el suelo de la superficie del planeta, si se deja caer un objeto con velocidad inicial nula, o sea, v0 igual a 0, desde una altura de 10 metros, una altura inicial de 10 metros, nos dicen que tarda en caer 1,58 segundos. Estos datos nos los dan de manera que podamos calcular la aceleración de la gravedad en dicho planeta. Y nos dicen por último que el periodo que tarda Cibeles en dar una vuelta es de 395 días. Se entiende días terrestres, o sea que esto lo vamos a poder pasar a segundos. Cada día tiene 24 horas, cada hora tiene 3600 segundos. Esto nos da 3,4128 por 10 a la 7 segundos. Muy bien. Apartado A. Calcular, como ya habíamos previsto, la aceleración de la gravedad sobre la superficie de Cibeles. Bueno, recordemos que cualquier cuerpo cerca de la superficie de un planeta efectúa un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, igual que en la Tierra. Con lo cual, la fórmula de caída libre típica es esta de aquí, un medio de la aceleración por t al cuadrado. ¿Qué sabemos? Sabemos que en el instante final, es decir, cuando la i vale 0, el tiempo vale 1,58. ¿La altura inicial cuál es? La altura inicial es 10. La velocidad inicial es 0, por lo tanto todo este factor lo podemos despreciar. Y un medio de la aceleración, que es lo que queremos hallar, en la superficie de Cibeles por 1,58 al cuadrado. De aquí podemos despejar la aceleración
nos queda que menos 10 por 2 partido de 1,58 al cuadrado es igual a la aceleración. Y esto nos queda igual a menos 8,01 metros por segundo al cuadrado. En el tema de gravedad, siempre tomamos como gravedad superficial el módulo de este número. Ya sabemos que es una aceleración que va hacia abajo, así que vamos a poner que la gravedad superficial en Cibeles es 8,01 metros por segundo al cuadrado, ligeramente inferior a la de la Tierra, que vale 9,8. Ahora nos piden en el apartado B cuál es el valor de la masa de la estrella. Bien, para el valor de la masa de la estrella vuelve a ser un problema de órbita circular. Y como tal, tenemos de nuevo las tres ecuaciones de antes, que son el ardor de la velocidad orbital y la tercera ley de Kepler. T cuadrado es igual a 4pi cuadrado por el radio de la órbita al cubo partido de G y M. Hay que hallar esta M. Entonces, bueno, debemos usar cualquiera de estas tres. Bien, ¿qué tenemos? Tenemos el radio de la órbita, sí. El periodo lo tenemos también. Tenemos la constante de Newton. Pues parece claro que no hace falta calcular la velocidad orbital, sino que basta con usar la tercera ley de Kepler. Solo hay que despejar, nos queda que la masa es igual a 4pi cuadrado por r al cubo partido por la constante de Newton y el periodo al cuadrado. Sustituimos y nos queda 4pi cuadrado por 1,8 por 10 a la 11 al cubo. Son números muy grandes, hay que tener muchísimo cuidado al sustituir en la calculadora. 6,67 por 10 a la menos 11 y el periodo era 3,41, 28 por 10 a la 7, que recordemos hay que elevarlo al cuadrado. Bien aquí. Al final del día encontramos que la masa es de 2,96 por 10 a la 30 kilos. Como podemos ver... no lo podemos ver porque no lo hemos hecho. Este apartado nos lo hemos saltado. El valor de la masa del planeta no lo hemos calculado. Y esta es la masa de la estrella. Para calcular la masa del planeta relacionamos, que antes me he saltado este apartado, la gravedad superficial con la masa. Sabemos que tenemos esta fórmula. Si esto es en cibeles, vamos a ponerle a todo el subíndice correspondiente, la masa en cibeles, el radio del planeta al cuadrado. De hecho, es por eso que no nos había aparecido un lugar donde usáramos este dato. Era aquí. De aquí sacamos que la masa del planeta Cibeles es la gravedad superficial por el radio al cuadrado partido de la constante de Newton, y metiendo todos los datos, esto nos queda 8,01 por 8,5 por 10 a la 6 al cuadrado y partido de 6,67 por 10 a la menos 11, otro número muy grande, 8,68 por 10 a la 24 kilos, pero es importante chequear que aunque este número es muy grande, es más o menos, unas 500.000 veces menor que la masa de la estrella, lo cual tiene sentido. Siguiente problema. Esta vez nos toca algo de... Vamos a ver. La masa de un objeto, nos dicen, en la superficie terrestre es de 50 kilos. Determine la masa y el peso del objeto en la superficie de Mercurio. Este es muy sencillo. O sea, hay que decir, solo hay que indicar que la masa no cambia. La masa es una propiedad del cuerpo
que no depende del campo gravitatorio en sí. O sea que la masa, aunque estés en Mercurio, vale 50 kilos. Lo que sí que va a cambiar es el peso. ¿Por qué? Porque el peso, que es la forma en la que designamos la fuerza gravitatoria cerca de la superficie de un planeta, es igual a ¿qué? Es igual a la masa por la aceleración de la gravedad superficial. Y esta sí que cambia de un planeta a otro. Lo tenemos que calcular. Y para calcularlo, la única fórmula que sabemos para gravedad superficial es la constante de Newton por la masa del planeta partido del radio del planeta al cuadrado, y efectivamente nos dan tanto el radio de Mercurio como la masa de Mercurio como la constante, voy a poner aquí Mercurio, como la constante de Newton. Así que simplemente es cuestión de sustituir aquí los datos: 6,67 por 10 a la menos 11, que al final uno se acaba aprendiendo este número de tanto usarlo. 3,3 por 10 a la 23 kilos, todo está en sistema internacional, y dividido por 2,44 por 10 a la 6 elevado al cuadrado, y nos da que la gravedad en Mercurio es menor que en la Tierra, 3,697 metros por segundo al cuadrado. Ahora es el momento de decir, bueno, la masa es 50, la gravedad es este número que nos acaba de salir, y el resultado, como es una fuerza, ahora ya va a ir en unidades de newtons. Estas son las dos deducciones del primer apartado. Y ahora nos dice en el apartado B, ¿a qué altura? O sea, quiero decir, suponiendo que esto sea circular, este es Mercurio, cuando estamos aquí, es decir, R es igual al radio de Mercurio, estamos a esta distancia del centro, el peso vale P. Y nos dicen, ¿a qué altura sobre la superficie hay que subirse para que el peso sea 3 veces menor? Bien, si el peso vale 3 veces menor, como la masa no cambia, eso lo que quiere decir es que la gravedad a una altura h tiene que ser la gravedad superficial partida por 3. Pero la gravedad, en vez de usar h, vamos a usar en términos de r, que es lo que nos aparece en la fórmula típica. La aceleración de la gravedad siempre es g por m partido de r al cuadrado. Fijémonos que la diferencia con la gravedad superficial es que simplemente sustituimos r por la distancia del planeta. Pero ahora r, ¿qué va a ser? A esta distancia de aquí va a ser h más el radio de Mercurio. Bueno, pues de aquí, ¿qué sacamos? Sacamos que g por m partido de r al cuadrado tiene que ser 1/3 de la gravedad en la superficie, que era g por m partido del radio del planeta al cuadrado. Pero ahora podemos tachar un montón de cosas. Esta g y esta m por de pronto se van. Y eso significa que los denominadores son iguales. O sea que r al cuadrado es igual a 3 por el radio de Mercurio al cuadrado, o bien, sacando raíces cuadradas, la distancia a la que tenemos que ir es la raíz de 3 por el radio de Mercurio. Pero a nosotros no nos piden la distancia del centro, que es lo que sale de la fórmula, sino la altura. Así que la altura va a ser r, si despejamos de aquí, menos el propio radio del planeta. O sea, raíz de 3 por el radio de Mercurio menos el radio de Mercurio. O si alguien quiere sacar factor común, lo puede hacer así. Lo cierto es que al final, después de hacerlo, lo que nos queda es, bueno, raíz de 3 menos 1 por 2,44 por 10 a la 6. Y bueno, este valor no lo tengo calculado, pero esto es aproximadamente 0,732 y no da exactamente eso, pero esto es más o menos 1,8 por 10 a la 6 metros.
O sea que habría que subirse 1800 kilómetros sobre la superficie de Mercurio para que el objeto pesase 3 veces menos. Muy bien. Y ese es todo el problema. Volvemos ahora otra vez con órbitas circulares. Vamos viendo un poquito de todo. En esta ocasión nos dicen que un satélite artificial de 712 kilos de masa, esta es la masa, se entiende que del satélite, describe una órbita circular alrededor de la Tierra con una altura de 694 kilómetros. Esto es, lo vamos convirtiendo todo a metros, kilos, segundos. 6,94 por 10 a la 5 metros. Reiteramos, siempre que nos dan la altura, recordemos la distancia al centro R va a ser igual al radio del planeta más la altura. Y nos dicen, calcule en el apartado A. Y teniendo en cuenta estos datos de aquí, que vamos a escribir, la constante de Newton, la masa de la Tierra, que es 5,97 por 10 a la 24, son números que evidentemente no hay que saber, pero va bien que nos suene el orden de magnitud para saber si en algún momento la podemos estar liando, porque son orientativos de los resultados que nos pueden dar. Y el radio de la Tierra también lo hemos puesto apartado A, calcula la velocidad y el periodo del satélite en la órbita. Recordemos una vez más, órbita circular. Por tanto, tres fórmulas. Velocidad es igual a la raíz de gm partido por r, la velocidad es igual a 2πr partido por el periodo, o la tercera, ley de Kepler, t cuadrado es igual a 4π cuadrado por el radio de la órbita al cubo partido de g por m. Muy bien. Si necesitamos la velocidad, tenemos la constante de Newton, la masa y el radio del planeta y la altura, pues ya está. ¿Por qué? Porque con estos dos podemos sacar el radio de la órbita, como hemos dicho antes, que es 6,37 por 10 a la 6 más 6,94 por 10 a la 5, y esto queda 7,064 por 10 a la 6 metros. Una vez que sabemos el radio de la órbita, tenemos los tres, así que simplemente sustituir en la ecuación correspondiente. Aquí tenemos 6,67 por 10 a la menos 11, 5,97 por 10 a la 24, y el valor que hemos hallado, 7,064 por 10 a la 6. Y nos queda para la velocidad orbital 7508 metros por segundo. Son velocidades evidentemente muy elevadas, pero son las que hay que tener para que no se caiga, en este caso, el satélite. Y ahora nos dice el periodo. El periodo en principio lo podemos sacar tanto de esta fórmula como de esta. Las dos nos valdrían, pero está claro que es mucho más sencilla esta de aquí. Así que despejamos, tenemos V es igual a 2πr partido por t, pues el periodo es 2πr partido por v. Y esto nos queda 2π por 7,064 por 10 a la 6 partido de 7508, y nos da 5.911,6 segundos, o sea, un poquito menos de 2 horas. Bueno, pues esto es lo que tarda el satélite en dar la vuelta a la Tierra. Va realmente bastante rápido. En el apartado B, por su parte, lo que tenemos es que nos dan una órbita, la inicial, donde el radio de la órbita era 7,064 por 10 a la 6 metros,
y nos piden que llevemos al satélite a una nueva órbita que va a tener un radio diferente. Antes estaba a una altura de 694 kilómetros sobre la superficie terrestre, ahora va a estar a una altura de 1000 kilómetros. O sea que el nuevo radio, ¿cuál va a ser? Pues de nuevo, el radio del planeta, que era 6,37 por 10 a la 6, más la altura, que son 1000 kilómetros, o sea, 10 a la 6 metros. Y esto nos da 7,37 por 10 a las 6 metros. O sea que pasamos de un radio más pequeño a un radio más grande, y para hacer eso, para conseguir alejar el satélite, hay que proporcionar energía. En este caso va a tener una energía total, en este caso va a tener otra energía, y lo que tenemos que calcular es la variación de energía, la energía que hay que darle. O sea que es la final menos la inicial. Y no hay que calcular potencial y cinética, porque en ambos casos se trata de órbitas circulares. Y siempre que hay una órbita circular, hay un atajo para calcular la energía mecánica, que es calcular la potencial y dividirla entre 2. O sea, que nos queda la energía potencial que corresponde al radio 2 dividida entre 2 menos la energía potencial que corresponde al radio 1 entre 2. Recordamos que la energía potencial tenía esta fórmula, menos G por mm partido del radio, y nos queda pues menos G por mm partido de 2 veces el radio 2 más, porque menos con menos da más, G por mm partido del radio 1 y de un 2. Podemos sacar factor común. Si alguien se lía mucho con los factores comunes, no tiene por qué hacerlo así, sustituyo directamente, pero para meterlo en la calculadora es más fácil, pues, si podemos simplificar, no meter tantas veces la G, la masa, esos números grandes. Bien, dicho esto, sustituimos valores, 6,67 por 10 a la menos 11 para la constante de Newton, la masa de la Tierra, 5,97 por 10 a la 24, y la masa del satélite, que es 712 kilos. Dividimos todo esto por 2, y esto hay que multiplicarlo, lo voy a poner aquí en línea aparte, por el inverso del primer radio, 1 entre 7,064 por 10 a la 6, menos 1 partido por el inverso del segundo radio, o sea, de 7,37 por 10 a la 6. Y después de hacer toda esta operación, ¿qué nos queda? Nos queda que esto es igual a 8,332 por 10 a la 8 julios. ¿Qué significa que esta energía sea positiva? Que efectivamente para conseguir llevarnos el satélite más lejos hemos de aportar energía nosotros, que tiene más energía total al final que no al principio. Problema 5. Una nave espacial transporta colonos, bueno, en fin, a un planeta lejano, y nos dice que por un error la nave llega a su destino 10 años antes de lo previsto, y se decide poner la nave en una órbita circular. Esto es lo importante de todo el rollazo este que nos han metido. Órbita circular, distancia al centro del planeta R igual a 5.000 kilómetros, y durante 10 años queremos estar orbitando ahí, haciendo un poquito de tiempo. ¿Cuántas vueltas da la nave en la órbita circular a lo largo de 10 años? En ese tiempo, ¿cómo va a ser posible calcular esto? Calculando el periodo, que es el tiempo en dar una vuelta. Y una vez que sepamos el tiempo en dar una vuelta, es una simple razón de proporcionalidad lo que hay que hacer. Órbita circular significa, de nuevo, nuestras famosas 3 fórmulas. 2 para la velocidad orbital,
y la tercera ley de Kepler, que pone el periodo en función del radio orbital. Bien, ¿qué sabemos? Pues los datos que tenemos son el radio de la órbita. 5.000 kilómetros son 5 por 10 a la 6 metros. Sabemos también la constante de Newton. Sabemos también la masa del planeta. Y sabemos también el radio del planeta, que este lo vamos a pasar a Sistema Internacional a metros, 3,3975 por 10 a la 6 metros. Todo esto es conocido. Bien, para calcular el periodo, fijémonos que necesitamos únicamente los datos que tenemos. Tenemos el radio de la órbita, la masa del planeta, la constante de Newton. Podemos, sin necesidad de calcular la velocidad orbital, usar la tercera ley de Kepler. Entonces, en el apartado A tenemos que t al cuadrado es igual a 4pi cuadrado r al cubo partido por gm. De aquí despejamos lo que necesitamos, que es el propio periodo, simplemente sacando una raíz cuadrada. 4pi cuadrado r cubo partido por gm. Sustituimos datos y nos queda 4pi cuadrado, 5 por 10 a la 6 elevado al cubo, y abajo 6,67 por 10 a la menos 11, la masa del planeta en torno al cual orbita, que está aquí, 6,42 por 10 a la 23 kilos. ¿Y esto a qué nos da igual? Eso nos da igual a 10.735 segundos. Eso es lo que tarda en dar una vuelta. Ahora, los 10 años, lo primero que vamos a hacer es pasarlos a segundos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Sabemos que un año tiene 365, o si queremos ser un pelín más puntillosos, 365 y un cuarto de días, aquello de los años bisiestos. 24 horas tiene un día y 3.600 segundos tiene una hora. Nos queda 3,1558 por 10 a la 8 segundos. Pero ahora ya es un simple factor de conversión, porque sabemos que en 10.735 segundos da una vuelta. Así que para convertir estos segundos a vueltas, tenemos segundos arriba, segundos abajo, y esto nos da una vuelta. Así que obtenemos finalmente este dato de aquí, da muy cerca de 30.000 vueltas al planeta durante su espera. Si nos hace lío plantearlo de esta manera, también podemos hacer siempre una regla de 3. Lo que pasa es que esto siempre es matemáticamente menos elegante. Podemos decir que en una vuelta tarda 10.735 segundos, pues en todos estos segundos dará X vueltas. Y esta X en el fondo nos sale esto por 1 entre 10.735. Es exactamente lo mismo que el factor de conversión. Ahora, en el apartado B nos preguntan por la velocidad de escape. Como ya la dedujimos en el vídeo de las fórmulas, vamos a poner directamente la fórmula de la velocidad de escape, raíz de 2 por g por la masa del planeta partido del radio del planeta. Y únicamente tenemos que sustituir. ¿Esta fórmula se puede deducir a partir de la condición de energía mecánica igual a 0? Sí, pero siempre se hace igual. Así que tenemos que esto es la raíz de 2 por, bueno, los números de siempre, ¿no? 10 a la menos 11, la masa del planeta, en este caso 6,42 por 10 a la 23, y el radio
del planeta hemos dicho que era 3,3975 por 10 a la 6 y esto da igual a 5020,7 metros por segundo, aproximadamente 5 kilómetros por segundo. Como valor de referencia para ver que más o menos tiene sentido, en la Tierra vale la pena saber que es de 11 kilómetros por segundo aproximadamente. Bueno, más o menos es de ese orden de magnitud. A por otro, considérese un satélite de masa 10 a la 3 kilos. Lo vamos a ir apuntando por aquí. Masa es igual a 10 a la 3 kilos. En una órbita circular geoestacionaria. Esta palabra, que no nos había salido antes, simplemente quiere decir que el satélite rota con la misma velocidad angular o con el mismo periodo que la Tierra, de forma que siempre el satélite está encima del mismo punto de la Tierra. Esto, geoestacionario, significa que el periodo es de 24 horas, que es lo que sabemos que tarda la Tierra en dar una vuelta sobre sí misma. Lo convertimos a segundos y nos queda 86.400 segundos, que son los segundos de un día. Bien. Determina el radio que tendría que tener la órbita para que su periodo fuera el doble del anterior. O sea que lo que nos dicen es que el periodo del satélite tiene que ser el doble del de antes, o sea, 2 por 86.400, que es 172.800 segundos. Y hay que sacar el radio de la órbita. Bien, como se trata de nuevo, otra vez, de un problema de órbitas circulares, tenemos que elegir cuál de estas tres nos sirve para nuestros propósitos. Como no tenemos la velocidad orbital, eso claramente está apuntando hacia la tercera ley de Kepler, que es esta de aquí. De aquí podemos despejar el radio de la órbita como la raíz cúbica, ya lo hago directamente, de g por mt cuadrado partido por 4pi cuadrado. Sustituyendo los datos, en este caso, ¿qué nos queda? Nos queda que r es igual a una raíz grande aquí, 6,67 por 10 a la menos 11, multiplicado por la masa, que es 5,97 por 10 a la 24, y por el periodo al cuadrado, siempre todo después de haberlo pasado, como hemos hecho antes, a segundos. El resultado de esto es 6,7 por 10 a la 7 metros, o sea, un radio de órbita de unos 67.000 kilómetros. O sea, está bastante lejos de la Tierra. Bien, pues este es el primer apartado, ya sabemos en este caso el radio de la órbita, y ahora nos dice en el apartado B algo muy similar a un ejercicio que hemos visto antes, que cuál es la diferencia de energía del satélite entre la primera órbita y la segunda órbita. Recordemos lo que hemos hecho antes. Esto es la energía mecánica en la segunda órbita menos la energía mecánica en la primera órbita. Pero como ambas eran órbitas circulares, podemos usar el truco para calcular la energía mecánica de que es la potencial partido por 2. Pero para eso, ¿qué necesitamos saber? Bueno, si procedemos exactamente igual que antes, cogiendo el factor común y todo, como la energía potencial es menos G por mm partido de R, nos quedaba al final esto de aquí. 1 partido de el radio 1 menos 1 partido del radio 2. ¿Cuánto valen los radios? En la segunda órbita ya lo tenemos. Este es el radio
de la segunda órbita, que es aquella que tiene un periodo doble del anterior. ¿Cuánto vale el radio de la primera órbita? El radio de la primera órbita lo podemos hallar exactamente igual con la tercera ley de Kepler, igual que hemos hallado este. Tendremos que para la primera órbita, o sea, la que tenía un periodo de 86.400 segundos, la geoestacionaria, el radio, lo vamos a llamar radio 1, es igual a la raíz cúbica, bueno, otra vez todos estos números, 6,67 por 10 a la menos 11. También lo podríamos hacer esta parte con la ecuación de Kepler de proporcionalidad, puesto que tenemos el segundo periodo, el primer periodo y también el segundo radio de la órbita. Pero si no nos queremos complicar con esto, pues directamente sustituyendo como antes los números. Nos queda ahora, en vez de 172.800, 86.400 al cuadrado, y todo esto partido de 4pi al cuadrado igual a 4,22 por 10 a la 7 metros. Vemos que evidentemente es un radio más pequeño porque corresponde a un periodo más pequeño. Como el radio de la órbita es menor, tarda menos en dar una vuelta. Ok, ahora ya tenemos el radio 1, el radio 2, es cuestión de sustituir. Todos estos problemas tienen mucho de sustituir con números bastante grandes y hacerlo, claro está, de forma correcta. El satélite tenía una masa de 10 a la 3 kilos, aquí va un partido por 2 y aquí tenemos un 1 partido de 4,22 por 10 a la 7 menos 1 partido de 6,7 por 10 a la 7. Y el resultado de toda esa operación bastante larga es 1,746 por 10 a la 9 julios. Vuelve a salirnos positivo porque para llevarse el satélite de una órbita con un radio más pequeño a una órbita con un radio mayor, es evidente que hay que aportar energía. Vamos viendo ya que se repiten en general los problemas de órbitas circulares, pero todavía vamos a hacer alguno más. Ya vemos aquí que aparece la palabra órbita circular, este tipo de problemas en los que nos estamos haciendo especialistas. Nos dice, se desea situar un satélite de 120 kilos de masa, esta es la masa pequeña, la del satélite, en una órbita circular alrededor de la Tierra a una altura de 150 kilómetros, esto es de 1,5 por 10 a la 5 metros sobre la superficie terrestre. Inmediatamente que nos dan la altura, como también nos dan el radio de la Tierra, calculamos el radio de la órbita, como lo hemos hecho en otras ocasiones. Esto es 6,37 por 10 a la 6 más 1,5 por 10 a la 5, y esto nos queda 6,52 por 10 a la 6 metros. Porque el dato que aparece realmente en las ecuaciones es este, no este. A. Determine la velocidad inicial mínima requerida para que alcance dicha altura. O sea, lo que nos están diciendo ahora en el apartado A es que para ponerlo en órbita hay que darle una cierta velocidad, que es la velocidad, en este caso no es la de escape. ¿Por qué? Porque con la de escape llegaría hasta el infinito. En esta situación lo que se nos está diciendo es que tenemos al satélite aquí, en la superficie del planeta, y tiene que llegar hasta aquí, a una altura h. Esto es, digamos, situación 2, final, esto es situación 1. En la situación 1, ¿qué sabemos? Sabemos que R vale el radio de la Tierra, o sea, 6,37 por 10 a la 6 metros. Aquí
el radio vale de la órbita 6,52 por 10 a la 6 metros. Está más alto. Aquí le tenemos que dar una cierta velocidad para que llegue, que es la que queremos calcular. Y como esa velocidad es mínima, quiere decir que llega hasta aquí pero no se pasa. O sea que la velocidad que tiene aquí al llegar justo es 0. Lo lanzamos para que justo llegue hasta esta altura. ¿Qué sabemos que podemos hacer? Conservación de la energía mecánica. La energía mecánica en el punto 1 es igual a la energía mecánica en el punto 2. Es lo mismo que hacíamos para calcular la velocidad de escape. Aquí no está en órbita circular. No está rotando. Aquí en la Tierra está parado y aquí llega parado. Lo que le estamos diciendo es que haga esto. Que llegue hasta arriba, lo lanzamos hasta arriba, pero no lo estamos poniendo a orbitar. De momento solo queremos que llegue hasta arriba. Por lo tanto, no puedo usar esta relación ni a tiros. Bien, usamos que la energía mecánica es cinética más potencial. En el punto 1, ¿qué tenemos? Un medio de la masa por la velocidad 1 al cuadrado. Y la potencial menos g por la masa de la Tierra, masa partido de R1. Y esto es igual a que cinética en el destino, un medio de la masa por V2 al cuadrado, que ya sabemos que es 0, menos g por m partido por la distancia 2. Vemos que podemos tachar todas las m's, m, y para despejar la velocidad, ¿qué nos queda? La velocidad nos queda esta 1, que es la raíz. Pasamos esto al otro lado, vamos a hacer algún paso más para que se vea bien. V1 al cuadrado es este 2 que pasa multiplicando a g por m partido de R1, este estaba restando a paso sumando, y este se queda igual, menos gm partido por R2. Total, que la velocidad 1 es la raíz de 2 por g y por m, sacamos factor común, 1 partido de R1 menos 1 partido de R2. En este caso ya no voy a poner todos los datos, estamos haciéndolo un montón de veces, y el resultado nos da 1695,97 metros por segundo. O sea, para que llegue a esa altura hay que lanzarlo a 1,69 kilómetros por segundo. Comparemos eso con lo que necesitaría para llegar al infinito, mucho más lejos, que es la velocidad de escape 11 y pico. Para llegar al infinito necesitas más velocidad. Ok, B. Una vez alcanzada dicha altura, se ha quedado parado, calcule qué energía le tienes que dar para que orbite. Entonces, fijémonos, para que esté en órbita, ¿vale? Tiene que tener no solo la energía potencial, sino también energía ¿qué? Energía cinética para que pueda girar. Entonces, tenemos que volver a calcular un cambio de energía, que es la energía mecánica al final menos la energía mecánica inicial. Pero en este caso, ¿qué tenemos? Tenemos que la energía mecánica final, hay muchas formas de hacerlo, ¿eh? O sea, quiero decir, una posible sería decir, la energía mecánica final, ¿qué es? Pues es energía cinética al final menos energía potencial al final, y esta, como está parado, es solo la energía potencial inicial. Pero como no cambia, ay, perdón, aquí es un más, está sumándose. Como no cambia la energía potencial porque no cambia el radio, la energía potencial solo depende de R, había llegado hasta aquí y nos dicen que ahora lo ponemos a girar. Pues la energía potencial es la misma, porque va a seguir siendo el mismo valor de R. Este se va con este, que está restándose aquí, y nos quedaría la energía cinética final, y solo habría que calcular a qué velocidad orbita, o sea, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, y la velocidad orbital, ¿qué va a ser? V es la raíz de g, m,
partido por R, o sea que esto nos queda, esto de aquí, 1/2 de G por M partido por R. Otra manera de llegar a la misma conclusión es decir, bueno, tengo energía mecánica final menos energía mecánica inicial. Esta es en órbita. Esta es sin órbita, porque no está orbitando, está parado. Y si lo dejásemos así, volvería a caer sobre la Tierra y no está dando vueltas. En el caso en que es una órbita, eso va a ser igual a la energía potencial partido por 2. El truco de siempre. Aquí es simplemente, hemos dicho que solo tiene energía potencial. Y como la energía potencial y la final son la misma, porque es la energía potencial a una instancia R, lo que nos queda es simplemente menos la energía potencial partido por 2. Y es esta misma fórmula. En ambos casos llegaríamos aquí y solo tenemos que sustituir. Nos queda 6,67 por 10 a la menos 11 multiplicado por la masa del planeta y por la masa del satélite partido de 2 veces la distancia a la que está orbitando, que es esta de aquí, es el 6,52 por 10 a la 6 y esto nos da 3,66 por 10 a la 9 julios, que se trata de energía. Esto es lo que hay que aportar para que, estando parado aquí, se caería hacia la Tierra. Hay que ponerlo a girar muy rápido. Para eso hay que darle energía. Esta es la energía que habría que darle. Bien, estamos ya llegando al final de esta primera tanda de problemas de gravitación. Nos dice que apliquemos el principio de conservación de la energía mecánica para hallar la expresión de la velocidad de escape. Bueno, pues es repetir lo que ya habíamos hecho, incluso en la deducción de las fórmulas. Nos salía que como tiene que llegar al infinito sin velocidad, la energía mecánica es cero, pero eso tiene que ser igual a la energía mecánica que tiene en la superficie del planeta, donde la distancia al centro es el radio del planeta y tiene una cierta velocidad v. Así que tenemos que la energía mecánica al principio es 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado, la potencial es menos g por mm partido de esta distancia que es el radio del planeta, lo igualamos a 0, tachamos las masas, pasamos uno al otro lado, despejamos la v y nos queda la raíz de 2 por g por la masa del planeta partido del radio del planeta. Esto fácil, ya lo habíamos hecho con anterioridad. Ahora nos dice, calcula la velocidad de escape desde la superficie de Mercurio, sabiendo, nos dan la masa de Mercurio, que es 3,3 por 10 a la 23 kilos, y en lugar de darnos el radio del planeta, que sería lo que necesitaríamos, según esta fórmula, nos dan la gravedad superficial, que es 3,7 metros por segundo al cuadrado. Aparte, evidentemente, siempre nos dan como dato la constante de Newton. ¿Cómo puedo sacar yo de aquí el radio del planeta? Bien, con la fórmula de la gravedad superficial, que es igual a G por M, masa de Mercurio, digamos, partido del radio de Mercurio al cuadrado. De aquí saco el radio de Mercurio, que es igual a la raíz de G por la masa de Mercurio partido por la gravedad superficial. Y esto nos da, lo calculamos en un momento, 6,67 por 10 a la menos 11, metemos aquí la masa de Mercurio, partimos por la gravedad superficial, 3,7, el radio de Mercurio es 2,439 por 10 a la 6 metros, o sea, 2.400 y pico kilómetros. Ahora ya sí, con el radio del planeta podemos sacar la velocidad de escape, que va a ser igual a la raíz de 2 por la constante de Newton,
6,67 por 10 a la menos 11, multiplicado por la masa de Mercurio, 3,3 por 10 a la 23, partido de el radio de este planeta, y el resultado es 4.248,43 metros por segundo. Un poquito más de 4 kilómetros por segundo. Es más fácil escapar de Mercurio que de la Tierra. Es un planeta más pequeño, efectivamente. Bien, vamos con el último problema ahora sí de esta ronda, que está pareciendo probablemente muy larga. Hemos incluido este problema porque es un problema donde aparece una fórmula que suele traer más problemas de los esperados, que es la densidad. Un cuerpo esférico de densidad uniforme con un cierto diámetro. El diámetro es de 6 por 10 a la 5 kilómetros. O sea que el radio, que es la mitad, va a ser 3 por 10 a la 5 kilómetros, o ya lo podemos poner directamente 3 por 10 elevado a 8 metros. Y nos dicen que, junto con el radio del cuerpo este, del planetoide que sea, nos dicen que la gravedad en su superficie es enorme, es 125 metros por segundo, mucho más que la Tierra. Y ahora nos dicen que, determinemos la masa de dicho cuerpo. Bueno, pues si nos piden determinar la masa de un cuerpo, sabemos su radio, sabemos la gravedad en su superficie, lo único que tenemos que hacer es recordar la típica fórmula para la gravedad superficial y despejar. La masa del planeta nos va a quedar la gravedad superficial por el radio del planeta al cuadrado partido de la constante de Newton, y esto es igual a 125 por 3 por 10 a la 8 al cuadrado partido de 6,67 por 10 a la menos 11, y vemos que la gravedad superficial es tan grande porque se trata de un objeto muy masivo, unas 10.000 veces más masivo que la Tierra. 10.000 o... sí, unas 10.000 más o menos. Ahora nos dicen, una vez que hemos calculado la masa de este objeto, y ahora, si un objeto describe una órbita circular concéntrica con el cuerpo esférico y un periodo de 12 horas, ¿cuál será el radio de dicha órbita? ¿Vale? Entonces, aquí nos descoloca un poco esto de densidad uniforme, porque quizá la mayoría pensábamos que nos iba a pedir calcular un radio usando la fórmula de la esfera. No, esto nos recuerda simplemente que cada vez que tenemos un planeta estamos usando algo que es el teorema de Gauss. Estamos asumiendo que si hay simetría esférica, y solo si la hay, que es algo que normalmente no se pone en un ejercicio porque se asume directamente, es como si estuviera concentrada en el centro, que es lo que aplicamos todas las veces cuando decimos, por ejemplo, que un cuerpo en la superficie del planeta, la R vale el radio del planeta, porque es como si todo el planeta estuviera concentrado aquí. Pero a veces, no porque nos den más explicaciones, debemos empezar a confundirnos. Este problema es tremendamente fácil. Aquí ahora nos dicen que el periodo es de 12 horas, o sea, de 12 por 3.600, 43.200 segundos, y nos dicen que cuál es el radio de la órbita. Bueno, pues esto huele perfectamente a tercera ley de Kepler. Periodo y radio. T cuadrado es igual a 4pi cuadrado r al cubo partido por gm. De aquí sacamos que la r es, como antes, la raíz cúbica de gmt cuadrado partido por 4pi cuadrado. Sustituimos los datos y nos queda 6,67 por 10 a la menos 11 multiplicado por 1,687 por 10 a la 29 por el periodo en segundos al cuadrado partido de 4pi cuadrado. Si en la calculadora no tenemos la tecla de raíz cúbica, simplemente recordemos que es lo mismo que elevar a un tercio.
y esto nos queda 8,1 por 10 a la 8 metros. Este es el radio de la órbita. Y ya está. De momento, con esto tenemos un repaso de todos los problemas que involucran órbitas circulares, gravedad superficial, cambios energéticos en las órbitas y fuerza y aceleración gravitatoria.